La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa en el siglo XVIII. El tipo de gobierno que había en el momento era de monarquía absoluta, ya que reinaba Luis XVI y estaba casado con María Antonieta. Algo importante de la revolución fue que se derrocó el antiguo régimen para acabar instaurándose luego un nuevo régimen donde la burguesía estaba apoyada en ocasiones por las masas populares y se convirtió en la fuerza política dominante. La Revolución Francesa surgió en 1789. Varios años de malas cosechas hicieron que el pan, es decir, el alimento de los franceses, se encareciera. Así que un factor importante que influyó para que esta revolución se diera es el hambre que se vivía. Por otro lado, el tesoro de la realeza estaba transitando una crisis a causa de las guerras y los gastos de la corte. Luis XVI intentó el apoyo de los nobles, pero estos se opusieron a cualquier medida que tuvieran que pagar. La corriente de pensamiento que se utilizaba en el momento o que había surgido era la Ilustración. Se puede definir como la herramienta para entender y cambiar el mundo. Las ideas eran de Rousseau, Montesquieu y Voltaire. Rousseau sostenía que todos los hombres eran iguales. También el poder provenía del pueblo. Montesquieu pensaba que se debía limitar al rey con parlamento. También existían tres poderes, que eran el ejecutivo, legislativo y judicial. Las ideas de Voltaire eran la libertad de expresión y religión. Este pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de la filosofía, política y además de literatura. Los principios de razón, igualdad y libertad se expandieron por toda Francia. También se extendieron por Europa y todas sus colonias en América. De los Estados Generales a la Asamblea Constituyente. En mayo de 1789 se reunieron los Estados Generales en Versalles. Cada estado tenía un voto y votaba por separado. Entonces la nobleza y el clero tenían 2 votos, mientras que todo el tercer estado tenía solo. La sociedad francesa estaba dividida en 3 estados. El primer estado estaba formado por la iglesia o el clero. Estos gozaban de no pagar impuestos, recibir el diezmo y además de tener la educación en sus manos. El segundo estado estaba formado por la nobleza. Eran los dueños de las tierras y tampoco pagaban impuestos. Estos 2 estados formaban el 3% de la población francesa. El tercer estado comprendía el 97% de la población. Lo formaban la burguesía, los campesinos libres y otros. La toma de la Bastilla. El rey nuevamente tuvo que ceder y aceptó la formación de una Asamblea Nacional Constituyente. Para garantizar el orden en un clima cada vez más agitado, Luis XVI reforzó la guardia en Versalles y París con miles de soldados. La medida cayó mal en el pueblo. Estos reclamaron al rey. Los clubes. El miedo fue el temor a una venganza de los nobles, y empeoró con la violencia campesina. El incendio de castillos fue donde se guardaban registros de los tributos y préstamos. Los castillos estos eran los lugares de archivos, y los préstamos eran de la gente del campo. Las revueltas campesinas reclamaron la atención de la asamblea. El 4 de agosto, luego de una gran discusión, culminó con la abolición de algunos derechos feudales. La obra de la Asamblea Constituyente fue la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y algunas de las declaraciones fueron la libertad de pensamiento y expresión, la igualdad ante la ley, que la soberanía resida en la nación, el derecho a resistir la opresión y el derecho a la propiedad. Algunas de las primeras medidas de la Constituyente fueron contra el clero. Los religiosos se vieron obligados a jurar la Constitución civil del clero, en la que la Iglesia era sometida al control del Estado. Se cerraron conventos, se disolvieron órdenes, se suprimió el diezmo y se confiscaron los bienes eclesiásticos, los cuales fueron vendidos para pagar deudas de la corona. La Constitución de 1791. Finalmente los moderados triunfaron y se devolvieron los poderes al rey. En septiembre de este año, el texto constitucional ya estaba terminado. El poder ejecutivo estaba a cargo del rey, y a pesar de que la Constitución consagraba la igualdad de derechos, para tener que votar o ser elegido,
era necesario contar con ingresos. Estableció una monarquía parlamentaria con división de poderes. El poder legislativo estaba construido por una asamblea y el poder judicial sería ejercido por magistrados elegidos. No era una constitución democrática, sino que censitaria, y por supuesto, excluía a las mujeres de todo derecho. La Asamblea Legislativa y la Guerra. El rey juró la Constitución. Los girondinos estaban a la derecha de la Asamblea y los jacobinos a la izquierda. Así nació el concepto ideológico de ser de izquierda y de derecha. Los girondinos eran apoyados por la burguesía, una parte, y por algunos sectores pequeño-burgueses. Los jacobinos eran apoyados por los sans-culottes y en parte por la pequeña burguesía. La convención y la ejecución de Luis XVI. El 10 de agosto el pueblo de París asaltó el Palacio de las Tullerías. El periodo de la convención marcó el momento más radical de la revolución. Los girondinos pretendían una reconciliación con el rey y volver a la monarquía constitucional. Los grupos radicales presionaron a la asamblea para destituir al rey. El primer acto extremo fue la forma en que se eligieron sus diputados, ya que se hizo por primera vez con sufragio universal, claro que solo masculino. La legislativa no pudo encontrar una salida y decidió convocar a elecciones para una convención nacional. La convención decretó la abolición de la monarquía y proclamó la república. La Revolución Radical. La ejecución de Luis XVI provocó diferentes reacciones. Para los sans-culottes y el grupo radical era el triunfo de la revolución, y para los nobles y el clero era señal de máxima alerta. Inglaterra y España se sumaron. Los ejércitos extranjeros cruzaron la frontera. La muerte del rey había sido un sacrilegio para muchos. Los montañeses consiguieron aprobar una constitución con sufragio universal masculino. Establecía derecho a la alimentación, el trabajo, la instrucción y la rebelión. Fue hasta ahora la constitución más democrática en Europa, pero nunca llegó a aplicarse. Mientras los revolucionarios lograban limitar los poderes del rey, los contrarrevolucionarios intentaban dar vuelta al proceso. Nobles y grandes burgueses se aliaron con reyes extranjeros para invadir desde el exterior. Luis XVI intentó huir con su familia, pero fue encontrado y obligado a volver a París. La asamblea le retiró los poderes y lo consideró un traidor, por lo tanto pidió su ejecución. Otro sector moderado intentó detener este avance y pidieron negociar una propuesta de una monarquía limitada. Salvar la revolución. Se creó un gobierno ejecutivo provisorio conformado por el Comité de Salvación Pública y el de Seguridad General. Estos grupos aplicaron medidas de emergencia. Se estableció también la Ley de Precios Máximos. En manos de los girondinos se realizaron aproximadamente 500.000 de arrestos y entre 140.000 y 150.000 ejecuciones en la guillotina. El más importante dirigente fue Maximiliano Robespierre. Este, con el fin de defender la revolución, ordenó guillotinar a algunos de sus correligionarios, como los girondinos, y entre ellos Georges Danton. El Directorio. El período del terror unió a los opositores a la revolución. Estos originaron resistencias en grupos ultrarradicales, los rabiosos, que creían que no se había avanzado lo necesario. Ante la resistencia a la política de los jacobinos, Robespierre fue arrestado y ejecutado el 27 de julio de 1794. A partir de esto, los termidorianos formaron un nuevo gobierno, apoyados por los moderados y la alta burguesía. El gobierno del Directorio, de 1795 a 1799, provocó la protesta del pueblo, que veía muy lejos la posibilidad de ser una república democrática. Se vivía una situación caótica, ya que estallaron motines. El golpe de Estado de Napoleón. La guerra perdió fuerza al desaparecer el peligro radical. Luego llegó Napoleón Bonaparte, antiguo partidario de los jacobinos. Para algunos, Napoleón era la persona indicada para hacer de la guerra defensiva una guerra de conquista que favorecería a Francia. Más tarde, un 9 de noviembre de 1795, Napoleón dio un golpe de Estado. Tras este, se instaló un nuevo órgano de gobierno, el consulado, integrado por 3 miembros, entre ellos el mismo Napoleón.